bienvenidas al Vivir desde la Esencia. Felices fiestas a todos y nos hace mucha ilusión hoy estar con todos vosotros porque queremos hablar con nuestro querido amigo, nuestro querido compañero de programa, el terapeuta, humanista y astrólogo Josep Guasch, de las previsiones de este 2022. Josep, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias. Contento de estar aquí de nuevo. Qué placer. Y a punto de acabar el año. Un año que no ha sido fácil, ¿eh? No, Porque, para nadie. de hecho, estos 2 últimos años que hemos estado viviendo una incapacidad de previsión por parte de los científicos en general, ¿no? Ha sido duro porque han habido unas idas y venidas que no sabíamos muy bien cómo gestionar entre todos. Sí, para mí es algo que no deja de sorprenderte, ¿no? Que luego nos acusen a nosotros de pseudocientíficos, ¿no? En plan despectivo, y al fin y al cabo, si uno revisa los vídeos que hemos ido grabando contigo, puedan comprobar que todas las previsiones que hemos hecho se han cumplido. En cambio, curiosamente, todas las previsiones hechas por científicos, incluso esos que se pasan el tiempo jugando con algoritmos, ¿no? Si uno revisa hemeroteca, verá que todas las previsiones que han hecho han fallado todas. Entonces habría que preguntarse dónde está la pseudociencia, ¿no? Si no estará en manos de los que hoy tanto se llenan de orgullo y de prepotencia y se autodenominan científicos de primera, ¿no? Habría que ver quién es el pseudocientífico, ¿no? Lo que sí sabemos es que en los desayunos planetarios durante todo este periodo de tiempo siempre nos has hablado de que la primavera del 2022 había un cambio. Sí, sí, por supuesto, no, en absoluto pretendo ser poseedor de la veracidad absoluta, y uno entiende que evidentemente tú haces una previsión que no predicción, y evidentemente siempre estás abierto a que la previsión al final no se ajuste con exactitud, aunque de momento sí lo ha hecho. Cuando empezó la pandemia, realicé un estudio comparativo de diferentes pandemias desde un punto de vista astrológico, por tanto, analizando las diferentes posiciones planetarias, y en particular lo que vimos, que ya hablamos en algún momento en otro desayunos planetarios, es que había un claro paralelismo a nivel planetario con la famosa pandemia de la gripe española de 1918, ¿no? Entonces, en esa pandemia lo que pasó es que en 1920, en una conjunción Júpiter-Neptuno, el virus se desintegró, desapareció, ¿no? Los científicos de la época decían que de la misma forma que había aparecido el virus, pues desapareció sin dejar rastro, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta conjunción Júpiter-Neptuno en la actualidad se dará en el 12 de abril de 2022, ¿no? Y por ese motivo yo desde el principio dije que, analizando esos datos comparativos, entendía que el final de la pandemia quedaría establecida en la primavera de 2022, y sigo pensando lo mismo, ¿no? Muchas personas que nos están escuchando, igual, claro, nos cuestionamos o se cuestionan, ¿no? Pero tal como está el panorama en estos momentos, ¿realmente, Josep Guasch, lo ves así? Yo sigo pensando lo mismo, ¿no? El otro día la BBC colgaba una noticia de Japón en la que decía mutar hasta extinguirse, ¿no? Porque al parecer eso es lo que sucedió en Japón. La cepa delta empezó a mutar, algunas mutaciones fueron erróneas y a partir de ahí fue mutando hasta que se extinguió, ¿no? Y en el fondo, por lo que yo sé, es lo que pasó en 1918 con la gripe española, y es lo que estoy convencido que va a pasar en 2022 en la primavera, ¿no? Claro, ahí uno a veces no sabe qué creer, ¿no? Porque recibimos informaciones tan confusas de los medios de comunicación, ¿no? Que incluso parece que estamos en un momento en el que impera el pensamiento único, ¿no? Yo me pregunto dónde queda el periodismo crítico, ¿no? O la diversidad de opinión, ¿no? Porque parece que ha desaparecido, ¿no? Y si desaparece
el periodismo crítico, ¿dónde queda el periodismo, ¿no? Porque en el fondo entiendo que esa es la base, ¿no? El informar y contrastar diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Y durante estos 2 años parece que el periodismo solo se ha preocupado de una opinión, ¿no? Y no ha habido un contraste serio y objetivo de otros puntos de vista, ¿no? Entonces, sí. Perdón, no, sí, entonces si hablamos de este escenario de que la primavera del 2022, el 12 de abril, comentas en concreto que hay esta conjunción Júpiter-Neptuno, ¿cuál crees? ¿Cuál es tu mirada astrológica a partir de este momento? ¿Qué va a pasar? Bueno, mi opinión o lo que yo creo es que la cepa que estamos viendo actualmente, por la información que se va recibiendo, parece que es la megapaxi súper contagiosa, ¿no? Parece la cepa más contagiosa de todas las que han aparecido, pero curiosamente no necesariamente es la más grande, la más grave, ¿no? La información que se recibe de los virólogos de Sudáfrica, ellos la comparan con un resfriado, ¿no? No somos nosotros, son los virólogos sudafricanos que son los que descubrieron esta cepa, quienes hablan de una cepa prácticamente inofensiva, aunque sí muy contagiosa, ¿no? Entonces, cuando una cepa se hace dominante, yo no soy mucho menos experto en este tema ni lo pretendo ser, al parecer borra todas las demás. Entonces, bueno, quizás es una buena situación el que quede dominante una cepa que prácticamente puede llegar a ser inofensiva, ¿no? Con lo cual el virus está perdiendo toda capacidad, ¿no? De manera que cuando cuando llegue el buen tiempo, yo entiendo que ya pocas alternativas le quedan más allá de desintegrarse o autoinmolarse a sí mismo, ¿no? Luego, Porque yo creo que en el fondo, incluso desde un punto de vista astrológico, ¿no? Yo creo que ha cumplido su función, ¿no? La pandemia ha dejado en evidencia muchos aspectos, ¿no? La situación de la sanidad, la situación de nuestra sociedad en general, ¿no? La opinión que compartimos a nivel contrastado y cómo respetamos o no la opinión de los demás, la diversidad, ¿no? Incluso creo que, y eso en todo caso lo retomamos luego, incluso creo que ha puesto en entredicho lo que durante las últimas décadas hemos defendido con tanto furor, que era la democracia, ¿no? Porque uno creía que la democracia era un sistema político capaz de proteger los derechos fundamentales de todos los seres humanos, ¿no? Y durante estos últimos 2 años hemos visto cómo, hablando claro, se han pasado por el forro gran parte de los derechos fundamentales sin ni siquiera sonrojarse, ¿no? Entonces, como uno confía en un sistema que evidentemente ha puesto en entredicho los derechos más básicos y fundamentales de todos los seres humanos. a partir de este momento, Josep, esto es lo que hemos vivido, esto es esta realidad. ¿No? Eso es lo que me pregunto yo, ¿no? Claro, ahora o sea, tenemos un baño de realidad delante nuestro. Una realidad Claro, que hemos de actuar de diferente forma, porque si no, vamos a seguir en las mismas. claro. ¿Qué nos espera el 2022? Pues yo creo que eso, ¿no? En realidad nos espera un gran baño de realidades, ¿no? En el que, bueno, tendremos que de alguna forma analizar lo sucedido, ¿no? Esa es una de las grandes acciones de Plutón, ¿no? Para mí Plutón es el levanta alfombras, ¿no? Con lo cual llega Plutón, te levanta la apariencia, estaba escondida de la alfombra, ¿no? Entonces, a partir de aquí, una vez ha salido a la luz todo, ¿no? ¿Ahora qué hacemos, no? Ha habido un momento que no se te ha escuchado muy bien. Que cuando Plutón entra en cualquier signo, lo que hace es una de sus grandes acciones es como levantar la alfombra, ¿no? De manera que al levantar la alfombra queda a la luz todo lo que uno pretendía esconder, ¿no?
Entonces yo entiendo que durante estos 2 años, de hecho lo podríamos alargar más, ¿no? Desde 2008, en el momento en el que Plutón entró en Capricornio, no ha dejado de levantar alfombras, ¿no? Y no ha dejado de dejar a la luz, ¿no? Situaciones y realidades que se han pretendido esconder, camuflar o confundir durante décadas, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si los periodistas se han preguntado el precio que van a pagar por haberse adherido al pensamiento único y por tanto dejar en evidencia la base de la libertad de opinión, ¿no? O no sé si los políticos se han pensado el precio que han pagado por jugar con derechos fundamentales, ¿no? No hay algo Entonces esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasará después, ¿no? hay algo más superior a nosotros que es el que va moviendo la situación, ¿no? Yo pienso que no se puede perder la fe. Lo que sí que hemos de tener es claridad, hemos de levantar esta alfombra, han de salir la información a la luz para que nosotros podamos tener criterio y tener nuestra propia mirada de la situación. Claro, claro. Este baño de realidad también va de la mano de pensar, bueno, según está aspectado astrológicamente, según nos comenta el astrólogo Josep Guarch, en abril todo va a empezar a cambiar. La pandemia ya podamos decir que se va a ir evaporando, nos encontramos con otra realidad y sigue nuestro trabajo personal, nuestro dejar Claro. ir, el aprender a hacer bien los deberes, ¿no? De lo que llevamos en nuestra mochila, todo lo que hemos vivido estos tiempos. Claro, esta es la cuestión, ¿no? Que es lo que muchas veces yo le planteo cuando atiendo personas que han padecido enfermedades graves, ¿no? Yo siempre les digo, después de lo que has vivido, no vas a cambiar tu vida, ¿no? Personas que incluso han vivido enfermedades muy graves o incluso accidentes graves, que han estado a punto de morir, ¿no? Y yo les digo, te habrías podido morir, ¿no? Después de lo que ha sucedido, seguirás viviendo igual, de la misma forma, sin hacer ningún cambio, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Yo entiendo que ahí es donde, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, debemos plantearnos seriamente todo aquello que es necesario cambiar, que es evidente que ha quedado todavía en mayor evidencia durante estos 2 años, ¿no? Todo lo que han sufrido y padecido de la gente que trabaja en el ámbito sanitario, ¿no? Han quedado ahí casi sin esfuerzos y sin recursos personales para ayudar y atender al máximo de personas, ¿no? Está claro que si ya se habla de recortes en 2023, ¿no? Volveremos a recortar en sanidad, ¿no? Volveremos a recortar en educación después de todo lo que hemos vivido estos 2 años, ¿no? Entonces, un poco esa es la previsión que yo veo para el 2022. De acuerdo, en primavera, con toda probabilidad, se acaba la pandemia. Pero sigue el trabajo, pero sigue Claro. esta búsqueda para que no nos den más, para que sigamos despiertos. O sea, a ver, despertemos, démonos la mano, intentemos abrir esta mirada porque aquí no termina el tema. Me comentabas antes. Claro, para mí una gran diferencia a plantear es el hecho de que cuando acabó la pandemia de la gripe española, la verdad que analizando la situación actual y tal como estamos viviendo y todo lo que se ha hecho, dudo mucho que podamos hablar en la actualidad de los felices años 20. Porque yo creo que lo que nos espera pues, es una situación compleja, difícil, ¿no? Hay muchas personas, trabajadores, empresarios, etcétera, que durante este tiempo se han sobreendeudado para poder sostener la situación de limitación de actividad sin prácticamente ayuda, ¿no? Y poder sostenerse, ¿no? Y probablemente todas esas personas, autónomos, empresas, etcétera, esperan un supuesto crecimiento a partir del final de la pandemia para así poder liberarse de toda esa carga, ¿no? Y la cuestión es que yo veo muy difícil que podamos hablar de un crecimiento a partir de abril de 2022, ¿no?
Yo creo que, de hecho, Saturno seguirá transitando por Acuario y Urano por Tauro, ¿no? Y aunque no esté tan viva o tan vivo el aspecto de tensión entre ambos planetas, seguirá ahí. Y lo que genera la relación entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro es un estado de estancamiento global, ¿no? Para que verdaderamente haya un proceso de crecimiento tiene que haber cambios reales en muchos aspectos, ¿no? O bien tomar soluciones como se hizo en la crisis de 2008, que los gobiernos empezaron a dar dinero, ¿no?, a los bancos para que se pudiesen sostener, ¿no? Me pregunto si harán lo mismo con las empresas y con los autónomos y con los trabajadores para poder seguir adelante, ¿no? Si ese dinero que salió por todos lados para sostener a la gran banca, ¿no?, si verdaderamente esas ayudas también surgirán para sostener a todo el tejido empresarial de nuestro país, ¿no? Viendo cómo actúan, no sé si confiar en esas ayudas, ¿no? Lo importante es que entre el colectivo podamos tener esta mirada real de lo que estamos viviendo. Y hay otro punto también muy importante que no quiero dejar de hablar hoy. Es este apagón eléctrico del que tanto se habla, que no sé a dónde nos va a llevar, cuándo va a surgir, qué está pasando. ¿Cómo lo ves tú, Josep? Bueno, para mí, cuando se empezó a hablar del apagón eléctrico, muchas personas me preguntaron, ¿no? ¿Tiene sentido desde un punto de vista astrológico ese apagón? Bueno, y eso es lo que hice, empezar a estudiarlo, a hacer comparativas con grandes apagones eléctricos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y lo que vi es que en realidad sí tiene sentido, no de forma inminente. Yo lo fijaría 2023, 2024, probablemente coincidirá con la entrada de Plutón en Acuario. Si hablamos de qué signo gobierna la electricidad, sin lugar a dudas ese es Acuario. Pero yo creo que el objetivo de Plutón no es la electricidad. El objetivo de Plutón es el mundo virtual. Con lo cual, pues Internet, las redes sociales, etcétera, ¿no? Aquello que yo creo que... o sea, por una parte nos podemos comunicarnos, como nos está pasando a nosotros, que esto lo hemos Claro. por el canal, pero por otra parte nos tiene dormidos. Es partiendo de uno, encontrar este equilibrio. Claro, es tan simple como vete tú a comprar pan, ¿no? Observa la primera persona que llegue a la cola que tiene que esperarse, ¿no? Pon reloj en mano y calcula cuánto tiempo tarda en sacar el móvil, ¿no? Entonces uno se pregunta cuánto tiempo el ser humano hoy puede estar autoconcentrado, ¿no? Entonces, si tú no estás autoconcentrado, no eres autoconsciente. Si no eres autoconsciente, ¿cómo vas a ser empático, no? Y si perdemos la empatía, ¿cómo vamos a cuidar de nuestro planeta? ¿O cómo vamos a ser conscientes de su situación real, ¿no? O sea que, Josep, ¿tú ves este apagón en el 2023? ¿Sí? Aproximadamente. Sí, Plutón estará unos 3-4 meses en Acuario, regresa a Capricornio y luego volverá a Acuario en 2024, con lo cual podría ser 2023 o 2024, ¿no? ¿Y crees que será muy incisivo? O sea, será... Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando se produjo el secuestro del sistema informático de la Universidad de Barcelona. Yendo al trabajo y escuchando la radio, escuché que le estaban haciendo una entrevista al jefe de informática de la universidad, ¿no? Me llamó la atención porque de hecho yo estaba estudiando todo este tema del apagón, ¿no? Y él verbalizó textualmente: nos han provocado un apagón virtual. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que ese es el verdadero objetivo de Plutón, ¿no? El que despertemos de una vez, ¿no? Y es evidente que las redes sociales nos mantienen demasiado distraídos como para ser conscientes de la realidad que nos rodea, ¿no? De lo que pasa en realidad en el mundo, ¿no? Vivimos una realidad virtual que no es real.
Entonces yo entiendo que lo que tiene que hacer Plutón es despertarnos para que vivamos la realidad real, ¿no? Que es la que tenemos a nuestro lado, ¿no? Claro, estamos hablando de un 2022-2024, unos años que serán intensos, unos años que ha de salir nuestra autenticidad, porque esto a la vez es conectar con nosotros mismos, con nuestra autenticidad. Claro. Si no dejarnos llevar con nuestro entorno y poder tener criterio, ¿no? Fíjate, durante el tiempo del confinamiento, en marzo de 2020, ¿no? ¿Cuánta gente aprovechó esos 2 meses, ¿no? O 3, ahora no me acuerdo el tiempo exacto que estuvimos encerrados, ¿no? ¿Cuánta gente aprovechó para compartir tiempo contigo mismo y con los tuyos, ¿no? O para leer un libro, ¿no? Curiosamente, fue un descubrimiento. Curiosamente fue un tiempo en el que más se consumieron redes sociales, ¿no? Entonces esa es la cuestión, ¿no? Estamos tan habituados a distraernos desde que Urano entró en Acuario y surge el Internet y las redes sociales, hemos aprendido a hacer un mal uso de ello, ¿no? Entonces yo no creo que el objetivo de Plutón sea que Internet desaparezca, ¿no? Pero probablemente sí el hecho de que nos demos cuenta de hasta qué punto somos adictos a un mundo que no es real, que es el mundo virtual, ¿no? Tengo que decirte que este primer confinamiento que tuvimos, muchas personas nos descubrimos los unos a los otros, ¿no? A nivel de familia, era un momento donde no había, de acuerdo que había en las redes sociales, pero qué bien nos fue a nivel familiar a muchas personas el hecho de poder recogernos, estar con los nuestros y ver no hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Sí, pero fíjate, ¿no? Todas las personas que lo vivimos así, ¿no? Coincidimos que lo vivimos muy bien. Las personas que lo vivieron como un encierro en prisión y tener como única salida las redes sociales son los que lo vivieron muy mal, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasará hasta entonces? Pues yo creo que Plutón seguirá dejando en evidencia en su paso por Capricornio, como ha hecho desde 2008, un sistema basado en el racionalismo, la ciencia pura, el escepticismo, ¿no? Y parece que lo que no es ciencia o no está reconocido por los científicos no es válido, ¿no? Parece que nos olvidamos que la ciencia solo puede explicar alrededor de entre un 5 y un 10% de todo lo que existe, ¿no? Entonces me pregunto cómo le damos tanto valor, ¿no? Bueno, ahí estamos poniendo la luz para el despertar, para que entre todos podamos ir viendo que realmente hay otra realidad y podamos opinar, tan importante. Josep Guarch, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, ya hemos abierto las compuertas a este 2022. Todo irá muy bien. Bueno, yo le fijaría una apertura, ¿no? Como una ventana en objetivo a partir de 2023-24, que es el camino hacia el cambio de sistema. Y para mí el objetivo principal es el cooperativismo. Yo entiendo que si algo ha dejado en evidencia Plutón en Capricornio es que todo lo que llamamos globalización o mundialización ha quedado en entredicho, ha sido un estrepitoso fracaso, ¿no? Y ya ha llegado el momento de que cooperemos con los que tenemos al lado, ¿no? Y a través de ese intercambio que tanto éxito tuvo en otros tiempos y que parece que está resurgiendo en todos los lugares, ¿no? Recuperemos ese sistema cooperativista, ¿no? Que probablemente es mucho más justo que el crudo materialismo que hemos vivido durante estos últimos siglos, ¿no? Josep Guarch, con tus palabras, con tu reflexión, terminamos este especial de previsión astrológica 2022. Un placer, como siempre. Gracias, igualmente. Felices fiestas, feliz año. Feliz año 2022. Felicidades.